complace saludarlas, por lo menos por este medio. Les envío un abrazo virtual, un abrazo fraterno, que espero que donde se encuentren en su casa, en la casa del abuelito, pues estén bien, estén tranquilas y estén sanas. ¿Cuál es el objetivo de este video? El objetivo de este video es que ustedes vean un poquito la retroalimentación que les voy a hacer sobre la última actividad, que es la escalera metacognitiva, y también hacerles la introducción sobre el tema que sigue, que sería el primero del segundo periodo. Entonces, de acuerdo a la retroalimentación, les tengo que decir que varias cometieron ciertos errores, sobre todo de redacción. En la retroalimentación que les estoy haciendo, que les estoy escribiendo, me demoro porque voy leyendo trabajo por trabajo y es bastante dispendioso. Me daba cuenta de que cometían el error de no dar a entender el mensaje que querían comunicar. ¿Cómo así? O sea, ustedes se quedaban a veces cortas en las palabras o cometían errores de gramática, de sintaxis, y finalmente ese mensaje que ustedes querían dar a entender no era claro. Por otra parte, también me di cuenta de que muchas cosas las hicieron pues corriendo, y cuando uno hace las cosas corriendo, pues obviamente no va a obtener el mejor resultado. Yo sé que ustedes están bastante estresadas, tienen muchos trabajos también, pero yo les puse un trabajo corto y varios días, digamos, para que lo hicieran. Incluso les di hasta más días, las que me lo pidieron, para que pudieran hacer algo muy bien construido, y digamos que se quedaron cortas. Algunas simplemente enumeraban, por ejemplo, en qué he aprendido, simplemente decían, vimos literatura prehispánica, vimos esto y ya. Entonces el trabajo era un poquito de reflexión de ese aprendizaje, ¿sí? Todas tenemos un aprendizaje, no necesariamente de los conceptos, pero por ejemplo yo aprendí a ser más organizada, algunas me colocaban, por ejemplo, que aprendieron a hacer mapas mentales, que aprendieron a perder el miedo a hablar en público durante las muestras o exposiciones, y eso está bien. Lo único que deben pulir más su redacción. Listo, entonces les sugiero eso. También digamos que un tip es redacto todo y leo minuciosamente el texto, si lo puedo leer en voz alta o si se lo puedo leer o incluso pasar a otra persona, mucho mejor, porque esa persona se va a dar cuenta de los errores que tienes. Entonces les sugiero que hagan eso, que lo lean si están solitas, y si pueden a un compañero, al hermano, a la mamá, que lo lea y le haga la sugerencia de lo que tienen que cambiar. Entonces, con respecto al tema que vamos a ver, que es el primer tema del segundo periodo, es la crónica periodística. La crónica periodística es un tipo de texto donde se relata, se narra un hecho, suceso noticioso que haya llamado la atención, que haya impactado por algo, o simplemente pues algo que sucede en nuestro entorno. Es relatarlo de una forma cronológica, como así, paso a paso, como va sucediendo. Si ocurrió en un día, vamos a ir contando qué pasó a las 8 de la mañana, qué pasó a las 12, qué pasó a las 5 de la tarde. Si es en el lapso de una semana, qué pasó el lunes, qué pasó el martes, el miércoles, y así sucesivamente. Eso es una crónica. Ustedes no sé si recuerdan, hagan memoria, en los primeros días del primer periodo, cuando estábamos, afortunadamente estábamos todavía en el colegio, hablábamos de la literatura prehispánica y mencionamos que eran las crónicas de Indias. Leímos fragmentos, por ejemplo, del Carnero, en donde decíamos que estos conquistadores, la mayoría fueron primero los conquistadores, luego fueron los mismos mestizos descendientes de indígenas, en donde estaban redactando o escribiendo todo lo que observaban y todas las vivencias ocurridas en ese nuevo territorio que hoy conocemos como América. Entonces, fueron los primeros cronistas, las crónicas de Indias, pero ahora conocemos la crónica periodística, en donde se relata, se narra algún suceso o algún hecho. Entonces ahora yo le voy a insertar unas diapositivas para explicarles un poquito más qué es la crónica, cuáles son sus características, y al final yo les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Obviamente esto va acompañado de la guía que les voy a presentar en la plataforma.
La crónica. Bueno, la crónica, la palabra crónica mejor, es derivada de la voz griega crono, que significa tiempo. Recordemos que en la mitología griega, Cronos era el dios del tiempo. Entonces de ahí viene esa palabra crono. Y también recordemos que esa es un prefijo muy utilizado para designar lapsos de tiempo. Cronograma, cronología, cronómetro, etcétera. Todo lo que tiene que ver con tiempo, o muchas palabras que tienen que ver con tiempo, tienen ese prefijo. Entonces nos dice que es un relato que se expresa de manera cronológica, es decir, de comienzo a fin. Si va a hablar de un día, comienza desde las horas de la mañana y va paso a paso en el orden en que sucedieron los hechos. El cronista, quien escribe la crónica, es testigo presencial, o por lo menos de alguna manera tiene conocimiento de los acontecimientos que está informando. También va relatando los sucesos de una manera ordenada, organizada, como les decía, paso a paso según cómo ocurrieron las cosas. También normalmente el cronista va a expresar su punto de vista, lo que él piensa sobre esa información o ese suceso. Entonces, por lo menos aquí tenemos la imagen que se relaciona con crónica. Tenemos un reloj, tenemos unos ovalitos que nos indica que se va dando paso a paso. El estilo de la crónica dice que está determinado por quién la escribe. O sea, es algo que es muy personal. Se utiliza el lenguaje de manera libre, no tiene, digamos, que una estructura específica. Por eso que la crónica puede ser narrativa, muy parecido pues a una narración, a un cuento, descriptiva, detalla todos los sucesos, o literaria, que es más, digamos que más cercana a un texto literario. El sujeto que narra la historia puede estar implícito o explícito, es decir, que esta persona puede hablar en primera persona o simplemente hablar como si fuera un testigo presencial pero lejano. Nos dice que su extensión puede variar, puede ser larga, puede ser un poco más corta. Eso depende del enfoque que le dé el escritor. Si quiere ser algo muy minucioso, pues va a ser un poquito más largo. Si quiere ser breve, obviamente también así será la crónica. Sus fuentes por lo general son directas, es decir, recurre a personas o entidades que presenciaron los hechos, pero por encima de todo a sus protagonistas. Es ahí donde se enfoca, en las personas que protagonizaron este suceso, esta situación o este hecho. Etapas. Entonces podemos decir que las etapas de la crónica, la principal es la etapa de investigación previa, en donde se hace digamos que una recopilación de datos, se observa muy minuciosamente todo lo que tiene que ver con ese suceso del cual el cronista quiere hablar. Esto es muy importante porque ustedes van a hacer un ejercicio de crónica donde tienen que ser investigadoras, observadoras. Por eso más adelante les coloqué una lupa, porque la lupa detalla, revisa minuciosamente, detalladamente todo, y así tienen que hacer ustedes. Características de la crónica, pues hay varias. Tenemos que el tiempo es definitivo. Tenemos que el cronista emite un juicio y una valoración, o sea, es crítico, es subjetivo frente a lo que está contando. Y obviamente le va a imprimir su sello o su estilo personal. También tenemos que se utiliza una forma narrativa, es un relato que se basa en hechos reales. Se utilizan también descripciones, se detalla todo lo que se está observando para que el lector pueda imaginarse eso que se está relatando. Por lo general cuenta algo que es de interés colectivo, que le puede llamar la atención a muchas personas. También decimos que es una interpretación subjetiva de los hechos,
ocurridos contados desde el lugar en el que se produce y con una implicación clara de su cronología. Entonces, para finalizar, puse una cita de una docente donde hicieron un taller de crónicas y me pareció muy bonita. La crónica permite que el estudiante se sienta identificado con su entorno social, cultural y afectivo, y ese es el objetivo de la actividad final, del producto final que ustedes van a crear, que ustedes perciban, observen el mundo que les rodea, pero con otros ojos, con ojos de investigadoras y con ojos de cronistas. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo que ustedes hagan? ¿Cuál es la actividad a seguir? Ustedes primero, con la información que les voy a anexar en la guía, van a realizar un mapa mental, van a organizar sus ideas y van a redactar o van a dibujar más bien ese mapa mental. Recuerden que el mapa mental lleva palabras clave, oraciones concretas, lleva imágenes y lleva pues colores. Entonces ese es el primer paso, hacer un mapa mental. Luego ustedes van a comenzar con la redacción de su propia crónica periodística. No me van a hacer una crónica de las noticias que pasan, digamos que en Barranquilla o en Soledad, que aparecen en el noticiero o que aparecen en el periódico. La crónica que ustedes me tienen que hacer es de las vivencias suyas, de lo que está pasando en su entorno, de lo que pasa en su casa, de lo que pasa en su barrio, de lo que pasa en su cuadra. Eso es la crónica que yo quiero que ustedes me realicen. Vuelvo y repito, no quiero una noticia del alcalde Pumarejo o del alcalde Ucros o qué pasó en Bogotá. No, es una crónica periodística de lo que ustedes están viviendo, ¿sí? Sea a nivel personal, familiar o de su entorno, el barrio, la cuadra. Entonces, para eso hay unos pasos a seguir. Yo les voy a colocar los pasos en la guía para que ustedes, digamos que tengan una orientación, ¿sí? ¿Cuándo lo van a entregar? Yo pues en la guía voy a organizar bien qué fecha lo van a entregar y de qué manera. Todavía no sé si voy a hacerlo en 2 partes. Creo que primero va a ser el mapa mental y luego va a ser esta crónica, el primer borrador. Va a haber un borrador que voy a corregir y ustedes van a hacer las correcciones correspondientes y otra vez lo van a mandar. O sea, va a ser un mapa mental, un borrador de crónica periodística y el resultado final de esa crónica periodística. Y así termina mi video. Pero recuerden que yo no soy youtuber y olvidé hacer una finalización, una conclusión decente de este video. Entonces les presento a mi perrito Berlín para despedirme de ustedes. Recuerden seguir la guía y cualquier inquietud escribirme a mi correo.